La Oficina Diocesana de Educación Católica Cutervo y la Coordinación de Escuela de Padres presenta el programa Creciendo en Familia, con el tema Familia, ábrete a Jesús. A continuación presentamos un caso de la vida real en la familia. Familia, ábrete a Jesús. Para comprender mejor el caso, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué significa Efetá? Es una palabra procedente del arameo que significa ábrete y que fue pronunciado por Jesús al curar a un sordo y tartamudo. Otra pregunta, ¿qué es vivir en comunión con Dios? Es el llamado universal de Dios al que respondemos cuando escuchamos a Dios a través de su palabra y nos comunicamos con Él mediante la oración. ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarnos con este milagro? A practicar una buena comunicación, saber escuchar, saber hablar en el momento oportuno con Dios y con nuestra familia. Es lograr la verdadera apertura a Dios y a los demás. En el seno familiar, los sordos y tartamudos hoy se multiplican. En nuestra familia se vive la sordera y a veces no se quiere ni hablar por un error que alguien cometió. Nuestro orgullo y capricho puede más. Nos hace sordos y mudos. El Papa Francisco nos invita a tener un encuentro personal con Dios, a saber la importancia del saber escuchar, saber perdonar al prójimo, hacer un espacio de tiempo para la comunicación con Dios y valorar la familia, para así tener un buen futuro familiar. Luego escuchemos la palabra de Dios que nos ilumina y también nos sane cuando lo necesitemos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué dice el texto? Jesús, cuando atravesaba la Decápolis, le acercaron a un hombre sordo y tartamudo, rogándole que lo sanara. Jesús lo apartó de la gente e hizo que huyera y hablara, al pronunciar Efetá, que significa ábrete. Y en ese momento se le abrió los oídos y desató la lengua y hablaba correctamente. La gente, al ver la curación, exclamó diciendo, todo lo ha hecho bien, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Qué nos dice Dios en el texto? Que Jesús sanó al sordo y tartamudo, y la gente quedó maravillada porque todo lo hacía bien. ¿Qué le decimos a Dios? Le pedimos perdón a Dios porque a veces somos sordos y tartamudos ante las necesidades comunicativas y afectivas y no escuchamos ni dialogamos en nuestro hogar. Dios Todopoderoso, que obraste sanando al sordo y tartamudo, obra en nuestro corazón el deseo sincero de cambiar. ¿Cómo interiorizamos la palabra de Dios?
contemplando el hecho milagroso que nos llena de asombro y diciendo, todo lo ha hecho bien. Mediante las siguientes preguntas te ayudamos a la interiorización. ¿Nos sentimos sordos y tartamudos cuando no escuchamos al Señor? ¿Qué estamos haciendo para sanar la sordera, la tartamudez y seguir el ejemplo de Jesús? ¿Reconocemos que Dios ha hecho, hace y hará todo bien? ¿A qué me comprometo con Dios? A buscar a Jesús que abra nuestro entendimiento, la capacidad de escuchar, hablar y vivir los valores del Evangelio. A ser discípulos que oyen, obedecen y hablan correctamente. A estar atentos para oír las necesidades de nuestras familias y hablar dando testimonio del cambio de nuestras vidas. Luego oremos juntos. Jesús, ábrenos la mente y el corazón para dejar el orgullo, pedir perdón y luchar por causas justas en nuestras familias. Permítenos ser instrumentos tuyos para presentarte a otros sordomudos que necesitan de ti y así formar parte de tu historia de salvación. Amén. Por último, escuchemos la canción Efatá. Marchándose de Tiro por Decápolis cruzó, llegando a Galilea y viniendo por Sidón, presentan a Jesús un sordo al que costaba hablar, rogándole impusiera sus manos para sanar. A solas con el sordo de la gente se apartó, dentro de los oídos sus dedos le colocó, y usando su saliva también su lengua tocó. Mirando al cielo dijo luego que un gemido dio. Efatá, ábrete. Y se abrieron sus oídos y su lengua se soltó. Efatá, ábrete. Y él mandaba no lo cuenten, pero todo publicaron a la gente y sorprendidos comentaban: todo lo ha hecho bien. A veces somos sordos y también nos cuesta hablar, y es necesario un tiempo de apartarse y escuchar. A solas, oh Señor, nuestros oídos tocarás. A solas, Dios de amor, todas las trabas soltarás. Entonces tu palabra al fin podremos escuchar. Con nuestra propia lengua la podremos proclamar. En medio de la gente caminando estás, Jesús. Nos sanas y nos mandas ser testigos de tu luz. Efatá, ábrete. Y se abrieron sus oídos y su lengua se soltó. Efatá, ábrete. Y él mandaba no lo cuenten, pero todo publicaron a la gente y sorprendidos comentaban: todo lo ha hecho bien. Efatá, ábrete. Y se abrieron sus oídos y
su lengua se soltó. Efata, ábrete. Y él mandaba no lo cuenten, pero todo publicaron. A la gente sorprendidos comentaban este todo.